Hola chicos, muy buenos días para todos. Pues quería comentarles en este caso, pues darles la bienvenida de nuevo a clases, ¿sí? Y esperando pues que esta nueva metodología de trabajo nos vaya muy bien, ¿sí? Nosotros pues desde la institución estamos pensando todos los días en cómo mejorar pues nuestras estrategias, nuestras pedagogías, cosa de que pues estas clases se hagan mucho más amenas y pues no tengamos los inconvenientes que tuvimos la vez pasada, con que era mucho trabajo, con que algunos no podían conectarse. Entonces digamos que esta vez estamos mucho más preparados pensando en todo ello. Sí, precisamente por eso entonces vamos a retomar nuestras clases donde habíamos quedado en los géneros literarios. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que habíamos hablado de las tres clasificaciones de los géneros literarios, el dramático, el lírico y el narrativo. Esto es un pequeño recorderis que estamos haciendo pues para colocarnos de nuevo en contexto. Habíamos dicho entonces que el género lírico, si lo recuerdan, lo desplazábamos hacia la poesía, ¿sí? Decíamos que la intención del género lírico era expresar sentimientos y emociones y esto se hace básicamente a través de los textos poéticos, ¿sí? De la narración poética. En los géneros dramáticos habíamos hablado de que la intención del género dramático era representar historias y situaciones y esto se hacía o se representaba siempre a través de pues las expresiones artísticas como el teatro, ¿sí? El teatro o la representación dramática que también puede ser un escrito que se caracteriza pues por haber conversaciones, ¿sí? Que representan situaciones e historias. Y ahora lo que nos vamos a enfocar es en el género narrativo. Habíamos dicho que la intención del género narrativo, tal como lo teníamos copiado en el cuaderno, era narrar sucesos. Hasta ahí creo que estamos todos claros. Esto es simplemente, como les decía, pues una recapitulación de lo que habíamos visto hasta el momento de lo que eran los géneros literarios. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el género literario de la narración. ¿Sí? Para ello, vamos primero vamos a leer este cuento, yo lo voy a leer, por favor vayan leyendo conmigo, ¿sí? Para que nos enteremos todos del tema. Entonces este es un fragmento de un cuento que se llama Yo, Clara y el papagayo Pillo. Aquí hay alguien que tú no conoces. Aquí hay alguien que tú no conoces. Se trata de Pipo, el papagayo del tío Tony. Antes solamente me enojaba mi hermana Clara. Ahora también me enoja Pipo. Un domingo por la mañana, mientras me comía un banano, Clara se me acercó a preguntarme, ¿sabes lo que soñé anoche? ¿Qué soñaste? Le pregunté. Que el tío Tony me dijo, había comprado un papagayo que sabía hablar. Yo quería mostrarle que yo también tenía sueños bonitos y por eso le dije, yo también soñé algo anoche. ¿Qué soñaste? Me preguntó. Que tenía un león, le dije, un bonito y pequeño león y que jugaba con él toda la noche. Yo pensé que le daría envidia y se enojaría conmigo, pero ella se limitó a preguntarme, ¿es la primera vez que sueñas eso? Es la primera vez, le respondí ansiosamente. Entonces no se vale, exclamó Clara, solo para hacerme enojar. Yo he soñado 3 veces seguidas con el papagayo, y cuando uno sueña lo mismo 3 veces seguidas, el sueño se cumple. Seguramente el tío Tony ya tiene un papagayo. Hasta ahí el cuento, ¿sí? Esto pues simplemente para hacer una pequeña introducción al género narrativo. Ahora vamos a ver entonces lo que son las partes del género narrativo, los elementos de la narración. Y lo vamos a colocar en contexto en este caso con el cuento que acabamos de leer. Entonces, toda narración incluye siempre tiempo, espacio, personajes, narrador y lo que sucede en la propia historia. Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues es cuando suceden las acciones y cuánto dura la historia. Para este caso en específico, decimos que la acción dura el tiempo de la conversación entre Clara y su hermano. ¿Sí? Ese es lo que dura en este caso, pues el tiempo de la narración del cuento Yo, Clara y el papagayo Pipo es pues el tiempo transcurrido, es la conversación que tiene Clara y su hermano. El espacio, es decir, dónde ocurre la historia. En este caso, la historia ocurre en la casa de Clara y su hermano. Los personajes. ¿Quién es el personaje principal? Es decir, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Quiénes son los demás personajes que aparecen? Y pues es decir, los personajes secundarios.
Entonces tenemos que para este caso en específico, Clara es el personaje principal, el hermano de Clara es el personaje secundario y el tío Tony el papagayo Pipo, ¿sí? Entonces, personaje principal Clara y el hermano, el tío Tony y el papagayo serían los personajes secundarios. El narrador es quien cuenta la historia. ¿Es un testigo fuera de la historia o puede ser un personaje que forma parte de ella? Ya vamos a entrar más en detalle con esto. Por ahora podemos decir que es un personaje, el hermano de Clara, ¿sí? Es el que está narrando la historia. ¿Y la historia? ¿Qué es lo que sucede en la historia? Pues Clara y su hermano conservan acerca de lo que soñaron. Entonces, recuerden por favor, elementos. Importante, chicos, que vayan tomando nota en el cuaderno, por lo menos de esto, de los elementos de la narración. Desde elementos de la narración, tiempo, espacio, personajes, narrador e historia. Estos son temas que ya hemos tocado en clase, pues a través de todos los cuentos que hemos leído, hemos desarrollado como tal historias de manera verbal y hemos reconocido, que recuerden que lo hemos hecho en clase, hemos visto quiénes son los personajes, en dónde ocurre la historia y estas cosas. Entonces, para aclarar esto, lo que les decía que vamos a hablar, pues en este caso del narrador de la historia, vamos a entrar un poco más en detalle en qué tipo de narrador me puedo encontrar con la historia. Es necesario que recordemos los pronombres personales. El singular y el plural. La primera persona del singular es yo, la segunda persona del singular es tú y la tercera persona del singular es él o ella. Para el plural pues aplica lo mismo. Pero yo lo que quiero que lleguemos es a ya no decir quién cuenta la historia. Está narrada en tercera persona del singular y así es que lo vamos a hablar. Por ejemplo, ya vamos a ver algunos ejemplos pues para que entremos en detalle con esto. Pero, por ejemplo, los tipos de narrador. Yo me puedo encontrar con 3 tipos de narrador. Esto por favor tomen nota de ello. Puede ser un protagonista, un testigo o el narrador omnisciente. Protagonista. Siempre está escrito en la primera persona del singular. Es decir, yo me devuelvo acá, la primera persona del singular es yo, ¿sí? A eso es a lo que hacemos referencia, primera persona del singular. Es decir, el cuento está escrito con yo. ¿Qué hace el narrador? Cuenta y participa en la historia. Por ejemplo, era época de exámenes y yo tenía que estudiar, ¿sí? O, no sé, me encontraba en vacaciones de Semana Santa y yo tenía que rezar. Siempre hacemos referencia al yo o a la primera persona del singular, que pues quiere decir lo mismo. Ahora, el narrador tipo testigo siempre se va a escribir en la tercera persona del singular. Volvemos en este caso a los nombres, a los pronombres personales. La tercera persona del singular es él o ella. ¿Sí? Mírelo aquí, testigo, tercera persona del singular, siempre vamos a hablar de él o ella. ¿Qué hace este tipo de narrador? Cuenta lo que ve, ¿sí? Simplemente está narrando una historia, un cuento, una novela o cualquier tipo de literatura a través de lo que ve. Por ejemplo, salió a buscar algo y llegó tarde. Sí, eso lo está escribiendo alguien en tercera persona del singular. ¿Quién llegó tarde? Pues él o ella. A eso hacemos referencia. Y tenemos un tercer tipo de narrador, el omnisciente, que también es muy característico pues en el género literario de la narración, que siempre hablamos también en la tercera persona del singular, o también puede ser la tercera persona del plural, ¿sí? Es decir, tercera persona del singular, él o ella, o tercera persona del plural, ellos o ellas. Aplica igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este tipo de narrador omnisciente? Recuerden que lo que quiere decir omnisciente es que todo lo ve, que todo lo sabe. Y eso es lo que hace este tipo de narrador. Cuenta lo que ve, lo que piensan y lo que sienten también los personajes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pues colocar varios ejemplos con ello. Pero podría ser, por ejemplo, en una historia. Estamos narrando una historia y nos encontramos con el siguiente texto. La joven pensó que la primavera era hermosa.
Cuando yo como narrador, yo como escritor estoy diciendo que alguien piensa o que alguien siente, ese texto está escrito con un tipo de narrador omnisciente. ¿Cierto? Vámonos al siguiente ejemplo. Yo veo unos niños, estoy escribiendo una historia acerca de unos niños que están jugando un partido de fútbol. ¿Sí? Entonces yo lo que escribo es, no sé, por ejemplo, Juanito estaba muy cansado y no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando en su casa. ¿Sí? O Juanito sentía un fuerte dolor en la rodilla. Recuerden entonces que el protagonista habla de yo como persona cuando yo escribo desde la primera persona del singular. Estoy hablando de mí directamente. Por ejemplo, que yo les pidiera que escribieran una nota acerca de cómo nos ha ido en esta cuarentena. Entonces usted escribiría: yo he pasado en mi casa, he hecho estas cosas, he hecho las otras, ¿sí? Como protagonista. Como testigo, para seguir con el mismo ejemplo, yo les pido que escriban qué han hecho sus papás en esta cuarentena. Esto es solamente un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo digo, él o ella, mi papá o mi mamá han hecho esto, han trabajado, me han cuidado y así sucesivamente. Y el omnisciente, habría que la pregunta para el omnisciente sería entonces, ¿qué han sentido las personas de tu casa en esta cuarentena? Entonces, ¿qué han sentido? Mi papá se sentía muy contento porque por fin podemos estar todos en casa con mi mamá y divertirnos y todo eso, ¿sí? Ahí vamos entonces con los tipos de narrador. Ahora, vamos entonces a hablar de lo que es la estructura de la narración. Cuando estamos leyendo algo, una historia o un cuento, seguramente ustedes se han fijado en cómo se organiza ese tipo de información o qué es lo que aporta el tipo de información en cada parte. Es decir, qué función cumple cada parte del texto. Identificar estos aspectos es lo que me permite a mí saber cuál es la estructura general de la narración. Por ejemplo, vamos a leer este cuento. Bueno, y la verdad es un fragmento de un cuento que se llama El zorro y el gallo. Atención, por favor. El gallo y el perro viajaban juntos. Habían atravesado montañas y se encontraban en un bosque cuando los sorprendió la noche. El gallo se encaramó a un roble, mientras que el perro decidió protegerse en el hueco de un árbol y vigilar desde allí. Al amanecer, cuando el gallo cantó, el zorro que por allá andaba acudió y se apostó al pie del árbol. «¡Qué maravillosa voz tienes!», exclamó el zorro. «¿Qué haces allá arriba?». «Estoy de viaje», respondió el gallo. «Tuve que dormir en el bosque, pues la noche me sorprendió aquí». «¡Qué feliz coincidencia!», repuso el zorro. «Yo también estoy de viaje. Podríamos continuar el camino juntos. Desciende y vámonos antes de que el sol caliente demasiado». El gallo comprendió rápidamente que el zorro quería engañarlo y que su única intención era comérselo. «Si no tienes inconveniente», dijo el gallo, «seremos tres, pues me acompaña un amigo». «En absoluto», exclamó el zorro, pensando que se trataba de otra ave. «Pero, ¿dónde está tu amigo?». «No está lejos», respondió el gallo, «se halla aquí abajo, en el hueco del árbol». El zorro se acercó, dio un vistazo y vio al perro, quien, cansado después de una larga noche de vigilancia, se había adormilado. Retrocediendo, tartamudeó: «Tu amigo parece estar cansado, déjalo dormir un rato más. En cuanto a mí, estoy deprisa y prefiero irme ya». Listo, chicos, hasta ahí el cuento. Entonces lo que vamos a hacer en este cuento es identificar como tal la estructura del género narrativo. Cabe resaltar que las partes que están escritas en otro color, por ejemplo, tengo este rojo, describir la situación inicial de los personajes. Yo me devuelvo un poco al cuento y lo que puedo ver en este caso, este es el que me describe la situación inicial de los personajes. La parte que dice, es decir, el inicio. El gallo y el perro viajaban juntos, habían atravesado montañas y se encontraban en un bosque cuando los sorprendió la noche. El gallo se encaramó a un roble, mientras que el perro decidió protegerse en el hueco de un árbol y vigilar desde allí. La parte que está escrita en verde me introduce un cambio, necesariamente un cambio. Entonces dice, al amanecer, cuando el gallo cantó, el zorro que por allá andaba acudió y se apostó al pie del árbol. Esto es lo que llamamos en literatura un punto de giro. Miren el inicio de la historia. Está el zorro y el gallo simplemente. Aquí ya aparece un zorro y ya es de mañana. Hasta acá habíamos quedado en la noche.
Entonces esto es lo que se llama un punto de giro. Y la parte azul lo que me describe o lo que hace referencia es a la descripción de un pensamiento. En este caso, hacemos referencia a cuando el gallo comprende que el zorro quería engañarlo y que lo único que quería era comerse al gallo. Pues en este caso lo que está describiendo es un pensamiento de, pues en este caso del protagonista, de uno de los protagonistas de la historia, que es el gallo. ¿Sí? Espero que hasta aquí haya claridad en el tema. Seguimos entonces con la estructura. La estructura de la narración se refiere pues a cómo se organiza internamente la historia. Para ello debes tener en cuenta qué acontecimientos suceden y cuál es su orden. Por ejemplo, entonces las historias siempre, por lo menos en el género narrativo, siempre van a tener un inicio, un nudo y un desenlace. No necesariamente van en orden, es decir, el nudo no necesariamente tiene que estar en la mitad. Recuerden que a veces tenemos historias o leemos acerca de cuentos, personajes o novelas que empiezan por el final, ¿sí? Es decir, la parte del desenlace la ponen en el inicio. Pero regularmente, o por lo menos lo que nosotros vamos a trabajar hasta ahora, todos cumplen con esta estructura de primero inicio, luego nudo y luego desenlace. El inicio entonces, en el inicio se presentan los personajes principales y se sitúa al lector en un espacio y en un tiempo. Por eso es probable que encuentres párrafos de descripción. Generalmente en el inicio aparece un conflicto que debe ser resuelto. El nudo. El nudo es el centro de la historia. En esta parte se narran las acciones de los personajes, lo que viven y lo que piensan. Pueden contener diálogos y párrafos donde se muestran acciones y nuevas situaciones. Y el desenlace, pues, como su nombre lo dice, pues es la parte final de la historia, es el desenlace, donde se resuelve el conflicto presentado en el inicio y que ha sido desarrollado por las acciones y situaciones que forman parte del nudo. Chicos, recomendación, por favor, tomen nota de esto, lo que significa, es decir, qué quiere decir el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Vamos en este caso entonces a la estructura del zorro y el gallo. Vamos a volver al cuento del zorro y el gallo. El inicio. ¿Cuál es el inicio de este cuento? Obviamente es el primer párrafo. ¿Qué hace que? ¿Por qué es el inicio? Recuerden que habíamos dicho que en el inicio se presentan los personajes. Aquí lo que se hace es, se presenta a dos personajes de la historia, al gallo y el perro. Nos sitúa en el espacio determinado, en donde se está desarrollando la historia, en el bosque. Y en un tiempo, ¿en dónde está la historia? En la noche. Presenta además el conflicto principal. ¿Cuál es el conflicto principal de este cuento? Pues sobrevivir en el bosque de noche hasta que sea el otro día. ¿Sí? Hasta ahí claro. Sin embargo, pues repito. Entonces, el inicio presenta a dos personajes de la historia, al gallo y al perro. Nos sitúa en un espacio determinado, en este caso en un bosque, y en un tiempo determinado, en este caso el tiempo es la noche. El conflicto principal entonces es sobrevivir en el bosque de noche hasta el otro día. Hasta ahí la parte del inicio. El nudo contiene los acontecimientos principales, la llegada del zorro y la conversación que sostiene con el gallo. Es decir, el nudo en este caso sería la conversación que tiene el zorro y el gallo, ¿sí? Y el desenlace, en este caso en especial, pues sería la última parte del texto, o el último párrafo, que es donde se resuelve el conflicto. Pues el gallo sobrevive la noche y la madrugada y cuando el zorro se va sin comérselo. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos completamente claros de lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Sin embargo, tengan en cuenta, como siempre lo he hecho, les dejaré también pues algunos videos de apoyo para que pues puedan revisar bien por si tienen alguna duda, ¿sí? Igual ahí está mi correo electrónico, los medios de contacto, tengo la plataforma, sus papitos también tienen mi número de teléfono por si se presenta alguna duda. Pero recuerden que hasta ahora entonces hemos hablado de los elementos de la narración. Recuerden que son tiempo, espacio, personajes, narrador e historia. Y tengo entonces también la estructura de la narración.
que es inicio, nudo y desenlace. Lo que quería proponerles para esta actividad es, para que terminemos la clase el día de hoy, para que tengan tiempo de desarrollar, pues sé que estos días van a tener trabajos de todas las materias. En este caso entonces lo que vamos a hacer aquí, pues no le presten atención al encabezado que está acá. O sea, dice aquí, pregúntale a tus abuelos una historia divertida de su niñez o juventud, copia en el cuaderno la respuesta y completa la información. Lo único que ustedes van a hacer acá en este caso es hacer una narración, ¿sí? Donde se cumpla o donde estipulen el tiempo, el espacio, los personajes, el narrador y la historia. Chicos, no necesito que sea pues de gran amplitud el texto. Puede ser una hoja, puede ser media hoja, pueden ser 5 o 6 renglones. Lo que necesito es que identifiquemos y caractericemos en este caso la estructura de la narración, ¿sí? Tiempo, espacio, personajes, narrador e historia. Primero llenan este cuadrito, esto lo van a hacer en una hoja o en el cuaderno y me envían por favor la foto de lo que desarrollaron y pues debajo del cuadrito van a desarrollar la historia. Por ejemplo, volvamos donde estábamos con la primera historia, que era yo, Clara y el papagayo Pip. ¿Sí? Teníamos entonces un tipo de narración que es este, ¿cierto? Pero antes de hacer el desarrollo de la historia, la persona que escribió el cuento, el escritor, debió tener claro esto: tiempo, espacio, personajes, narrador y la historia. El tiempo, por ejemplo, si ustedes lo hicieran con preguntarle a sus papás una historia del pasado, ¿cierto? Entonces, el tiempo, ¿qué vamos a colocar en el tiempo? Vamos a identificar cuándo sucedió, ¿cierto? Entonces vamos a hablar en el año 2005, en el año 2010, ¿sí? O de noche, de día. A esto hacemos referencia con el tiempo. El espacio, ¿dónde se desarrollan las acciones? No sé, mi papá estaba en la playa o mi papá se encontraba en el trabajo. Pueden hacerlo como ustedes quieran, invéntense en la historia, si es inventada mucho mejor. Desarrollemos ahora pues nuestro proceso cognitivo creando una historia. Ahora, los personajes. ¿Qué personajes voy a utilizar para la historia? ¿Sí? Ya tenemos dos ejemplos, el del zorro y el gallo, y el anterior que era yo, Clara y el papagayo Pipo. ¿Sí? Mire que ahí están los personajes. El narrador, ¿quién va a narrar la historia? Se va a narrar entonces en este caso la historia en la primera persona del singular, es decir, desde el narrador protagonista, es decir, tú vas a ser el protagonista de esa historia. O lo vas a colocar como un testigo, como si tú hubieras visto la historia, lo que pasó. Es decir, en tercera persona del singular, hablamos de él o de ella. O también lo pueden hacer como un tipo de narrador omnisciente. Recuerden que lo que diferencia al omnisciente es que todo lo ve, todo lo sabe e identifica lo que piensan y lo que sienten los personajes. Si ustedes están describiendo la historia de un perro que se llama Tony y que se encuentra muy triste, pues cuando yo digo que el perro se encuentra triste, en ese caso necesariamente ya estoy haciendo referencia a un narrador omnisciente, porque se ha metido en la cabeza del personaje. Y aquí sería entonces el desarrollo de la historia. Voy a colocar un ejemplo muy básico. Tendríamos, por ejemplo, vamos a contar la historia de un perro y un gato que discutían mucho y al final llegaron a quererse demasiado. El tiempo. Este cuento ocurrió entonces, esta historia que yo me estoy inventando en este momento, ocurrió en los años 80. En el año 1980 existía un perro llamado Tony y un gato llamado Miau. ¿Sí? El espacio, ¿dónde se desarrolló este cuento, esta historia o esta narración? Esta historia yo la voy a colocar que se desarrolló en un barco, es decir, en los años 80 existía, mire que aquí ya puse los personajes, existía un perro llamado Tony, un gato llamado Miau, estaban en un barco, la historia acontece en un barco y en los años 1980.
¿Quién es el narrador? Pues yo lo voy a colocar como un ser omnisciente. Él sabe lo que piensan y lo que sienten estos dos personajes que acabo de colocar. Y la historia, pues ya con esto anticipado, ¿sí? Con el tiempo, el espacio, los personajes y el narrador, ya puedo determinar qué va a suceder en la historia. Entonces es muy fácil, me puedo inventar que el perro Tony peleaba mucho con el gato Miau porque él le gustaba mucho perseguir los gatos. Un día el gato Miau se acercó a hablarle y le dijo que por qué lo perseguía, ¿sí? Pues cuál era su razón para perseguirlo. El perro no supo responderle nada porque él simplemente lo perseguía por instinto, pero él no tenía un motivo en específico por el cual perseguirlo. Razón por la cual el perro se sintió intimidado y muy triste al no saber responder lo que le preguntaba el gato. Y entonces en ese caso se hicieron excelentes amigos. Miren chicos que para inventarme un cuento o una narración, con que sepa el tiempo, el espacio, los personajes y qué tipo de narrador voy a utilizar, la historia se desarrolla casi sola y ustedes tienen demasiada imaginación para ello. Así que creo que con esto sería suficiente. La actividad de hoy es esta, desarrollar. Entonces recuerden que en una hoja me van a enviar este cuadrito, van a hacer este cuadro donde van a colocar tiempo, espacio, personajes, qué tipo de narrador van a utilizar y una historia que, repito, no tiene que ser larga, no tiene que ser extensa, no tienen que ser 2 o 3 hojas. Si lo hacen una está bien, si lo hacen media está bien, si utiliza unos cuantos renglones está bien. No estamos calificando en este caso la extensión de la narración. Lo que estamos calificando es que se haya comprendido lo que incluye la estructura de la narración. Eso entonces hasta ahí.